Amados hermanos, esta tarde tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana, y le he puesto por título, porque orar siempre es bueno. Diga conmigo, porque orar siempre es bueno. Una vez más, porque orar siempre es bueno. Dígale a la persona que tiene a su lado, porque orar siempre es bueno. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Está usted convencido de que realmente orar es bueno? ¿Será cierto que orar siempre es bueno? Ahora, la pregunta obligada es, entonces, ¿por qué no ora? Si orar realmente es algo bueno, ¿por qué la iglesia del siglo XXI no tiene una vida de oración? ¿Por qué no somos cristianos de oración? Mire, acompáñenme a ver lo que la Escritura dice allí en Primera a los Tesalonicenses. Primera a los Tesalonicenses capítulo 5, verso 17. Y le voy a animar a que memorice este pasaje. Primera a los Tesalonicenses capítulo 5, verso 17. ¿Lo tiene? Bien, dice la Escritura así: oren sin cesar. ¿Ya se lo aprendió? Primera a los Tesalonicenses 5:17, ¿qué dice? Oren sin cesar. Una vez más, Primera a los Tesalonicenses 5:17, ¿qué dice? Oren sin cesar. ¿Ya se lo aprendió? Ahora dígalo usted solo. ¿Y la cita? Primera a los Tesalonicenses 5:17, ¿qué dice? ¿Sabe? Hoy vamos a abordar quizá uno de los temas menos valorados por un gran porcentaje de cristianos. Sí, quizá aunque parezca irónico y un tanto absurdo, muchos creyentes saben acerca de la importancia que tiene la oración en el desarrollo de sus vidas y el impacto que ésta puede tener en su espiritualidad. Sin embargo, muchos cristianos no oran. Tremendo, ¿no? Sabemos la importancia de la oración, sabemos que orar tiene un impacto directo en nuestro nivel de espiritualidad, pero no oramos. Es decir, muchos creyentes en la actualidad no tienen un hábito bien establecido y mucho menos una disciplina firme en cuanto a la oración. Y es por este motivo que muchas veces la fe de algunos se tambalea y muchos otros no maduran. Y esto debido principalmente a que no tienen una relación con Dios lo suficientemente sólida y profunda que les permita tener experiencias con el Espíritu Santo, de tal manera que su conocimiento vaya más allá de simplemente tener información. Hoy muchos creyentes tienen información acerca de Dios, pero no tienen un conocimiento basado en la experiencia porque carecen de una relación. Y la relación con el Espíritu Santo solamente puede ser desarrollada a través de la oración. Muchas personas pueden decir, bueno, es que yo leo mi Biblia. Sí, es posible que estés leyendo tu Biblia, pero si tú no tienes una vida de oración, imagínate dónde está siendo sembrada la semilla que la palabra de Dios representa para tu corazón. ¿Recuerda usted esa parábola que el Señor Jesucristo nos enseñó diciendo que un sembrador salió a sembrar? Y parte de la semilla cayó junto al camino. ¿Esa semilla que cayó junto al camino dio fruto? No, vinieron las aves del cielo y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso. Comenzó a germinar, pero cuando salió el sol, como no tenía raíces, se secó. ¿Llegó a dar fruto? Tampoco. Otra parte cayó entre espinos. Y al paso del tiempo, conforme la plantita comenzaba a crecer, los espinos le ahogaron. Y tampoco dio fruto. Si nosotros no tenemos una vida de oración, créame, no tenemos la posibilidad de recibir la semilla de la palabra de Dios en nuestro corazón y que ésta dé fruto. Por este motivo es que no estamos avanzando, no estamos madurando y no vemos la obra de Dios en nuestra vida. Sabemos que orar es bueno, pero no oramos. Y ese, amados hermanos, es un problema en la iglesia del siglo XXI. Creo que como pueblo de Dios deberíamos amar la oración,
amar estar en el secreto con Dios, amar pasar tiempo de calidad con nuestro Dios. Pero ¿a qué estamos acostumbrados? A una vida agitada, donde le damos a Dios las obras de nuestro tiempo. Porque muchas veces no le estamos dando a Dios un tiempo de calidad. Creemos que nuestra relación con Dios se resume a asistir a la iglesia el fin de semana y estar un tanto ocupado en lo que el predicador dice, pero otro tanto atento a lo que en torno a mí acontece. Queremos conectarnos con Dios, pero no nos desconectamos de todo aquello que capta nuestra atención e interés. Entonces lo que le ofrecemos a Dios no es un fruto de verdadera calidad. Necesitamos, como pueblo del Señor, amados hermanos, tener un cambio de actitud respecto de la oración. ¿Por qué? Porque solo a través de la oración es que podremos disfrutar el encontrarnos con Dios. Y solo a través de la oración es que podremos tener deleite en la presencia del Señor. Ahora, si la oración es tan buena, ¿por qué a muchos creyentes no les gusta orar? Porque esta es una realidad. Un alto porcentaje de cristianos no oran porque no les gusta orar. Pero la pregunta es, ¿por qué a muchos cristianos no les gusta orar? Pienso que dicha actitud hacia la oración se debe principalmente al temor que implica la oración. ¿Y qué implica la oración? Exposición. No nos queremos exponer delante de Dios. ¿Recuerda usted a Adán y a Eva en el huerto del Edén? Dice la Escritura que cuando ellos pecaron y sus ojos fueron abiertos, en lugar de buscar acercarse a Dios, se escondieron. Y sabe, la vida del creyente que tiene una relación con el Señor basada en la oración es muy semejante a Adán y a Eva antes de la caída. Pueden estar desnudos delante de Dios y no se avergüenzan. No tiene ningún problema un creyente que tiene una vida de oración en exponer su fragilidad delante de Dios. Pero una persona que no tiene una vida de oración siempre estará rehuyendo de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque se avergüenza. Y muchos cristianos no desarrollan una vida de oración porque sus actitudes, sus hábitos, sus prácticas les impiden acercarse a Dios porque se sienten inadecuados para estar expuestos ante Dios. Vean lo que nos enseña la Escritura. Vamos al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 3. Y vamos a darle lectura a los versos 19 y 20. Evangelio de Juan, capítulo 3, versos del 19 al 20, y dice la Escritura así. Ponga mucha atención en lo que la palabra de Dios nos muestra. Y dice la Escritura: esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. ¿Cuál es la causa de la condenación? No que no haya un medio para ser salvos, sino que el corazón de una persona que está desconectado de Dios le mueve en la dirección de aquello que está ajeno a Dios. ¿Por qué muchos cristianos no están teniendo una vida de oración? Muchos de estos porque no están dispuestos a exponer completamente su corazón delante de Dios. Porque hay cosas que estorban en su relación con el Señor y se justifican en el hacer en lugar de tener una relación con el Señor que les permita hacer. ¿Qué hicieron Adán y Eva una vez que se hallaron desnudos? Intentaron cubrir su desnudez. ¿Con qué? Con hojas de higuera. Pero ¿sabe una cosa? Muchas veces nosotros como pueblo del Señor sabemos que no estamos caminando con Dios y tratamos de justificarnos en lo que hacemos. Tratamos que de esa manera se cubra nuestra desnudez, nuestras faltas, asistiendo a la iglesia, participando de una actividad piadosa. Pero en realidad lo que Dios quiere es que nosotros podamos acercarnos a Él e intimar con su Espíritu Santo a través de la oración. Entonces el apóstol Juan es muy claro cuando dice: esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos.
Pues todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Entonces, muchos creyentes no se están acercando al Señor en oración porque no se quieren exponer. Porque la oración implica tener un encuentro con Dios uno a uno. Y cuando tú no estás dispuesto a que Dios obre en tu vida, trate en tu corazón, entonces muchas veces vamos a estar buscando pretextos para no exponernos delante del Señor. Otra de las causas por las cuales muchos creyentes no les gusta orar es porque consideran la oración, escuche, como algo inútil, irrelevante e inservible. Fuertes palabras, pero es la realidad. Muchas veces tratamos de maquillarlo, pero lo cierto es que para un alto porcentaje de creyentes que no aman el orar, no lo aman porque para ellos la oración es algo inútil, irrelevante e inservible. Muchos creyentes piensan que orar es una pérdida de tiempo. Y reitero, tenemos que cambiar nuestra actitud respecto de la oración. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, si tenemos un concepto de la oración como algo inútil, irrelevante e inservible, no solamente estamos mostrando ignorancia acerca de la naturaleza y propósito de la oración, sino que mayormente lo que aflora de forma inconsciente es nuestro egoísmo, nuestro orgullo y autosuficiencia. Por eso menospreciamos la oración. Lamentablemente muchos cristianos no están teniendo una relación íntima con el Señor a través de la oración porque en lo íntimo de su corazón son orgullosos, son autosuficientes y egoístas. Y saben, nosotros como pueblo del Señor tenemos que atrevernos a exponernos al Señor para que a través de esa exposición su Espíritu Santo trate con nosotros. Y entonces podamos ser transformados a imagen de Jesucristo. Pero esto no sucederá si nosotros tenemos una actitud de egoísmo, orgullo y autosuficiencia y menospreciamos la oración. También podría añadir que muchos creyentes no oran porque simplemente se les hace una práctica tediosa, aburrida, carente de trascendencia. ¿Por qué te aburre orar? ¿Por qué la oración te parece algo que no tiene trascendencia? La realidad es que muchos creyentes en la oración y su falta de devoción por Dios justifican su indiferencia, su apatía, su negligencia, su indolencia y su flojera. No es que orar sea aburrido, es que eres flojo para buscar a Dios. La oración, amados hermanos, es una disciplina espiritual. Digan conmigo, es una disciplina. Una vez más, es una disciplina. Si usted quiere conquistar una disciplina, cualesquiera que ésta sea, usted necesita involucrarse en ella. Y no podemos llegar a desarrollar deleite en la presencia de Dios a través de la oración si no oramos. No es posible establecer un vínculo con Dios a través de la oración si nuestras oraciones ni siquiera a nosotros nos satisfacen. Porque muchas veces estamos orando de forma rutinaria y por esa razón es que se nos vuelve algo tedioso, aburrido, pesado, carente de trascendencia. Pero la realidad, amados hermanos, es que no estamos lidiando con aquello que nos impide tener oraciones de mayor profundidad e intimidad con Dios, como lo es nuestra apatía, nuestra negligencia, nuestra indolencia y la flojera que nos implica el orar. Necesitamos darnos cuenta que si queremos desarrollar una relación sólida con el Señor, solamente lo podremos hacer en la medida que nos determinemos a desarrollar una relación con Cristo con base en la oración. Si usted no es un cristiano de oración, déjeme decirle esto, ni cristiano es. ¿Por qué?
Porque usted no puede decir que ama a alguien con quien ni siquiera tiene el deseo de intimar. Decimos, es que yo amo al Señor, pero ¿quieres pasar tiempo de calidad con Él? No tengo tiempo. Entonces no digas que lo amas. Sería más honesto en muchos casos decir, me cae bien, me agrada Jesús. Porque amar implica compromiso. Amar implica profundidad. Amar implica exclusividad. Y amados hermanos, muchos de nosotros nos estamos justificando en el por qué no estamos profundizando en nuestra relación con el Señor con circunstancias externas que lo único que maquillan es nuestra falta de disposición para buscar el corazón de Dios. La oración es una disciplina y como tal requiere de tu voluntad rendida a los pies del Señor. Y si no estás orando, duda de que en realidad seas un cristiano. Abrazaste una religión, pero no estás experimentando el deleite de una relación. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Es algo comparable a lo que el apóstol Wayne Myers enseñaba hace muchos años. Y él decía, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Avanzaron los años, se convirtió en un hombre adulto. Y él dice, ya no tengo tiempo para decir toda la frase, la voy a reducir. El que no sirve, no sirve. Aplicando esta expresión a nuestra vida cristiana, si tú no eres un cristiano de oración, duda de que eres realmente cristiano. Porque la oración, amados hermanos, es la base, es el fundamento de nuestra relación con Dios. Y si no oramos, le pregunto, ¿qué clase de relación estamos desarrollando con el Señor? ¿Una relación basada en qué cosa? ¿En nuestro servicio? ¿En nuestro conocimiento? ¿En la información que tenemos de Dios? Si no hay intimidad, si no hay compromiso, si no hay exclusividad, ¿en qué está basada nuestra relación? Es importante que entendamos el valor que tiene la oración y su naturaleza, así como su propósito, para que nosotros podamos ser creyentes de oración, cristianos fieles al Señor. Mire, considere lo siguiente: la oración es el recurso más importante del cual como hijos de Dios disponemos para que el Señor pueda tratar con nuestra vida. Si usted quiere que Dios trate con su vida, usted necesita exponerse al Señor. ¿Ha escuchado usted la expresión del salmista cuando él dijo, examíname, oh Dios, y escudriña mi corazón? Bueno, pues esa expresión nace de un tiempo de intimidad con Dios. Tú no puedes pedirle al Señor que Él trate con tu vida si tú no estás dispuesto a exponerle todas las áreas de tu vida. Entonces la oración es el recurso más importante del cual como hijos de Dios disponemos para que el Señor pueda tratar con nuestra vida, ya que nada puede revelar mejor nuestra condición espiritual que nuestra vida de oración. Es tu vida de oración la que se convierte en una radiografía de las estructuras que sostienen tu vida en lo íntimo. Y si tú no eres un cristiano de oración, amados hermanos, entonces ¿qué está sosteniendo tu vida? Porque ya lo dijimos, si no somos cristianos de oración, nuestro corazón no tiene la capacidad de recibir la palabra que es sembrada en nosotros. Entonces no tenemos experiencias que nos permitan profundizar en nuestra relación con el Señor. Tenemos información, pero jamás la información produce transformación. Es la relación con el Espíritu Santo lo que puede transformar nuestra vida. Pero el camino para esa transformación es a través de nuestra vida de oración. Y usted tiene que convertirse en un cristiano de oración, en un hombre, en una mujer de oración. La relación que una persona tiene con otra se define claramente en la forma en la cual se relacionan. Si dos personas se relacionan de forma muy familiar, podemos decir que tienen cierto grado de
relación. Pero si no es así, entonces podemos descartarlo. Ahora la pregunta es, ¿cómo nos estamos relacionando con el Señor? Muchos de nosotros nos mantenemos a la distancia de Él. ¿Por qué? Porque simplemente no tenemos una relación. Y una relación con el Espíritu Santo a través de la oración revela varias cosas, como nuestro nivel de confianza, la cercanía que tenemos con Él, el nivel de conocimiento con base en la experiencia que tenemos del corazón de nuestro Dios, la fortaleza del vínculo. ¿Por qué el apóstol Pablo puede atreverse a decir que ni la vida ni la muerte, ni los ángeles ni los demonios, ni el presente o el porvenir lo pueden apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? No solo porque él se sabía amado por Dios. De hecho, él jamás se describe como el discípulo al cual Jesús más ama. Esa es una expresión de Juan. Pero si algo le podía asegurar al apóstol Pablo, que ni la vida ni la muerte, ni el presente o el porvenir lo podían arrancar del amor de Dios, era la relación que él sabía que tenía con Dios. Y esa relación se basaba en la experiencia de la convivencia cotidiana. Y tú no puedes tener una convivencia cotidiana con alguien sin comunicación. No puedes decir que tienes una relación con Dios si tú no le buscas en oración. Porque es esa relación con el Espíritu Santo a través de la oración lo que incrementa nuestro nivel de confianza, lo que nos da certeza de la cercanía con Dios, lo que nos permite tener experiencias que afirmen nuestro conocimiento acerca de su naturaleza y su corazón para cada uno de nosotros. La oración es lo que fortalece el vínculo entre Dios y nosotros. De la misma manera, amados hermanos, cuando nosotros carecemos de una relación con el Señor, es evidente en la forma en la cual nos relacionamos con Él. Y no estoy apuntando a formas o estilos en cuanto a la oración. Tampoco estoy hablando de la cantidad de palabras que empleas al orar o de la elocuencia con la cual lo haces. Más bien me estoy refiriendo a que siempre nuestra oración reflejará el nivel de profundidad que tenemos en nuestra relación con el Señor. Si tú no eres un cristiano de oración, difícilmente vas a poder tener una relación cercana con Dios. Y muchos de nosotros nos estamos conformando con simplemente tener una actividad piadosa el fin de semana y creemos que de esa manera tenemos ya una relación con Dios. Iglesia, si queremos ser cristianos que vayan de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, necesitamos meternos más en la oración. Tú necesitas orar más. Y sabes, necesitamos entender que solo a través de la vida de oración es que podremos tener victoria. Mire, considere lo siguiente. La distancia que te separa de tu próximo triunfo en la adversidad que en este momento enfrentas es proporcional a la distancia que hay de tus rodillas al piso. Queremos tener victorias, queremos tener triunfos en nuestra vida. Tú necesitas doblar tus rodillas. Necesitas buscar a Dios en oración. Porque tu triunfo, tu éxito, está simplemente a la distancia que hay de tus rodillas al piso. ¿Cuántas veces estamos enfrentando problemas de salud, problemas económicos, problemas laborales, problemas relacionales, sentimentales? Y muchas veces en lugar de buscar la solución a los pies del Señor, estamos nosotros tratando de resolver las situaciones que enfrentamos. Vivimos cansados, cargados, abatidos, desilusionados, porque no le hemos dado la oportunidad al Espíritu Santo de tomar el control de nuestra vida y guiarnos a toda verdad. Necesitamos, amados hermanos, renovar nuestra mente en cuanto a la oración. ¿Sabe? Cuando hablamos de la oración, hablamos siempre de la victoria que ésta nos provee, del éxito que ésta provoca en la vida de aquellos que se ejercitan en ella. Sin embargo, cuando no comprendemos la naturaleza de la oración, ni su función y propósito en nuestra vida,
es que llegamos a decepcionarnos de ella y terminamos abandonándola. ¿Por qué muchos cristianos están abandonando la oración hoy día? Porque están decepcionados de ella y decepcionados de Dios. ¿Por qué? Porque ignoran la naturaleza, la función y el propósito de la oración. La oración, amados hermanos, tiene una naturaleza, tiene una función y tiene un propósito. Y déjeme adelantárselo, no es el de que se haga lo que usted quiere. Muchos de nosotros hemos llegado a pensar que la oración es el medio para que Dios haga lo que yo quiero, y estamos equivocados, por eso nos decepcionamos. Porque si bien va a haber ocasiones en las cuales Dios responda a las oraciones tal y como nosotros lo deseamos, va a haber otra enorme cantidad de veces en las cuales Dios no responda a nuestras oraciones. Y déjeme enseñarle algo poderoso. La respuesta de Dios a nuestras oraciones, escuche, no depende de nuestra elocuencia. Uno, no depende de nuestro conocimiento bíblico empleado en la oración. Y no depende, escúchelo bien, ni siquiera de tu fe. Entonces, ¿de qué depende la respuesta de Dios a mi oración? Grábeselo. De su propósito. Usted puede tener una fe que traslada los montes del lugar. Puede hacer una oración bíblicamente correcta, que está dentro de la voluntad de Dios, y no recibir la respuesta que usted espera. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios para esa circunstancia en específica es diferente del que usted espera, del que usted anhela, del que usted quiere. Y cuando ignoramos la naturaleza, la función y el propósito de la oración, nos decepcionamos. Porque se nos enseñó, y se nos enseñó equivocadamente, que Dios debía de cumplir todo lo que yo quisiera y le pidiera en el nombre de Jesús. Y sabes una cosa, pensar así es estar equivocado. Por eso muchos cristianos hoy abandonan la oración, porque oran, piden, suplican, y Dios no les da lo que ellos están pidiendo. Entonces se decepcionan y dicen, ¿para qué voy a orar? Va a haber ocasiones en las cuales Dios le responda, pero va a haber otras muchas en las cuales Dios no le responda como usted espera. Y es bien importante, amados hermanos, que nosotros entendamos la naturaleza y el carácter de Dios, para que podamos comprender entonces la naturaleza, la función y el propósito de la oración. Eso es bien necesario. Quiero que entendamos algunas cosas importantes acerca de la oración. Y lo primero que quiero puntualizar es que Dios no hace acepción de personas. Digan conmigo, Dios no hace acepción de personas. Una vez más, Dios no hace acepción de personas. Pero ¿sabe una cosa? Aun cuando Él no hace acepción de personas, esto no implica que a todos nos responderá por igual. Lo que a fulano le respondió con un sí, a mengano en la misma circunstancia posiblemente sea un no. ¿A qué está sujeta su respuesta? ¿A su propósito? Y el problema es que muchos de nosotros no lo vemos porque creemos que nuestra oración es correcta. Creemos que Dios tendría entonces que hacer como nosotros queremos. Pero es bien importante que nos demos cuenta que aun cuando Dios no hace acepción de personas, no por ello nos va a contestar a todos de la misma manera, ni todos tendremos los mismos resultados al orar. Debemos de comprender que muchas veces Dios no contesta nuestras oraciones porque simple y llanamente no está dentro de su propósito eterno el responder como nosotros queremos o esperamos. Y eso a nuestro corazón egoísta le provoca conflicto. ¿Por qué? Porque quisiéramos que Dios nos respondiera como nosotros queremos.
Muchas veces Dios no va a responder nuestras oraciones porque estamos orando mal. El apóstol Santiago dice, ustedes piden y no reciben porque están orando mal. Tienen una motivación equivocada. Su oración está fuera de la voluntad de Dios. Entonces es importante que entendamos estos principios fundamentales de la oración. Dios no hace acepción de personas, pero el hecho de que Él no haga acepción de personas no le obliga a responder mi oración, por más correcta que ésta sea, por más llena de fe que ésta pudiera estar plagada. Eso no es trascendente cuando hablamos de su propósito. Su propósito está por encima de todo. Y va a haber ocasiones en las cuales Dios no responda a nuestra oración porque estamos orando de forma equivocada. Diga conmigo, el propósito de Dios siempre estará orientado a que Él sea glorificado. Lo que yo deseo no necesariamente le glorifica. Y por ende, no necesariamente me será contestado. Nuestra mente y nuestra visión es tan finita que muchas veces no alcanzamos a comprender por qué razón Dios a fulano le respondió y a mengano no. Y muchas veces comenzamos a cuestionarnos y decir, bueno, entonces ¿de qué sirve ser un buen cristiano? ¿De qué sirve esforzarme para las cosas de Dios? ¿De qué sirve buscarle? Si cuando yo le necesito, Él no me va a responder. Y comienzas a decepcionarte. ¿Por qué? Porque no tienes un claro entendimiento sobre la naturaleza, función y propósito de la oración. Te decepcionas porque estás ignorando la mente de Dios. Y porque realmente no eres un cristiano de oración. Porque si fueras un cristiano de oración, te hubiera sido ya revelado el corazón de Dios a tu corazón y sabrías que independientemente del resultado que estés experimentando, Él te ama. Pero cuando no eres un cristiano de oración, entonces te justificas en las circunstancias para apartarte de Dios. Ay, no, pues es que Dios no me respondió. Le estuve suplicando, estuve pidiéndole y Él no me hizo caso. Y comenzamos a dar lugar en nuestra mente y en nuestro corazón a emociones y actitudes equivocadas. Jamás veremos a Dios responder a una oración que esté en contra de su propósito. No importa cuánta fe tengas, ni cuán correcta consideres que es esa oración. Siempre las oraciones serán respondidas en la medida que éstas se ajusten al propósito de Dios. Veamos algunos ejemplos. Tenemos a Jesús en el huerto del Getsemaní. Y Jesús está haciendo una oración. ¿Recuerda? Padre, si es preciso, pase de mí esta copa. ¿Jesús quiere ir a la cruz? No. Jesús no quiere ser crucificado. ¿Por qué? Porque Él sabe, por el contexto de la experiencia, que las personas que son crucificadas sufren la vergüenza. Las personas que son crucificadas sufren el oprobio. Son maltratadas. Y Jesús no quiere eso para Él. ¿Cuántos de ustedes han estado en una situación adversa, en una situación difícil, y le han pedido a Dios que cambie sus circunstancias? Porque déjeme decirle algo, también se nos malenseñó que la oración sirve solamente para que Dios cambie las circunstancias, y no es así. Le voy a revelar en esta expresión cuál es la naturaleza, función y propósito de la oración. Ponga atención. Y dice, la oración es el recurso más eficaz y eficiente para establecer el reino de los cielos en la tierra. ¿Cuál es la función que tiene la oración? Establecer el reino de los cielos en la tierra. Y esto, amados hermanos,
en muchas ocasiones no se parece a lo que tú quieres. Entonces la oración es el recurso más eficaz y eficiente para establecer el reino de los cielos en la tierra. No para que se cumplan mis caprichos, no para que se cumplan mis deseos. El cristiano del siglo XXI tiene que abandonar su comodidad, abandonar su egoísmo, abandonar su independencia de Dios, para entonces abrazar una vida abnegada, en la cual la voluntad de Dios se lleve a cabo en su vida. Porque si la voluntad de Dios se lleva a cabo en tu vida, tú ganas. Entonces lo que estoy diciendo acerca de la oración, que la oración nos provee victoria, que la oración nos provee un triunfo, es cierto, pero muchas veces esa victoria o ese triunfo no tiene nada que ver con lo que tú estás esperando. Muchas veces se los he dicho. Hay victorias a los ojos de los hombres que son fracasos a los ojos de Dios. Pero hay fracasos a los ojos de los hombres que son victorias a los ojos de Dios. Entonces, si la circunstancia que yo estoy atravesando, si la situación que yo estoy experimentando glorifica al cielo, vale la pena vivirla, aunque no sea para mí cómoda. Pero ¿sabes quién lo puede abrazar y entender? Solo alguien que ha estado en el secreto con Dios. Solo alguien que ha desarrollado una relación de intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque conoce su corazón. ¿Por qué Abraham estuvo completamente dispuesto a degollar a su hijo Isaac cuando lo tenía sobre el altar? Tuvo que intervenir un ángel y decirle a Abraham: no extiendas tu mano sobre el muchacho, porque ya sé que me temes. Porque Dios pesó su corazón y sabía que Abraham estaba determinado a honrar al Señor. Pero ¿por qué Abraham puede llegar a ese punto de entrega, a ese nivel de abnegación en el cual la voluntad de Dios para él lo es todo? Porque era un hombre que tenía intimidad con Dios. La Escritura nos revela y nos dice que Abraham sabía que Dios tenía poder para resucitar a Isaac de entre los muertos. ¿Cómo lo descubrió? ¿Cómo lo supo? Intimidad. ¿Y sabe por qué muchos de nosotros no nos atrevemos a confiar en Dios? Porque no le conocemos realmente. Porque no hemos pasado tiempo de calidad con Él. Entonces titubeamos, dudamos de aquello que Dios pudiera hacer. ¿Y qué tal si me le olvido a Dios? No le conoces lo suficiente. Porque si le conocieras lo suficiente, te darías cuenta y sabrías que Él jamás te abandonaría. Y si el resultado que estás obteniendo de la circunstancia que estás viviendo no se parece en nada a lo que tú desearías o tú quisieras o aquello que para ti sería cómodo, dale la gloria a Dios, porque aunque Él te está llevando por un lugar difícil de transitar, Él sigue a cargo. Eso no es fácil de asimilar para nuestra mente racional. Porque muchos de nosotros estamos llenos de cuestionamientos, de preguntas. Y sabe, necesitamos, amados hermanos, abrazar la naturaleza de Dios y su carácter para entonces poder comprender la naturaleza, el propósito y la función de la oración. Jesús está suplicándole a su Padre en oración: no me hagas beber esa copa. No quiero ir a la cruz. Pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Es en esa expresión donde entendemos que Jesús era un hombre de oración. Jesús era un hombre que entendía la naturaleza, la función y el propósito de la oración. Y no era que Dios hiciera lo que Él quisiera, era que el reino se estableciera en la tierra, que el reino de Dios se estableciera a través de su vida. Y muchas veces, amados hermanos, el que el reino de los cielos se establezca en la tierra no va a satisfacer nuestros deseos.
Pero cuando tú tienes una relación de intimidad con el Espíritu Santo, el que se haga lo que tú quieres es realmente lo menos importante. Necesitamos nosotros entender que la oración tiene una función que va mucho más allá de darnos aquello que nosotros queremos. Es bien importante que nosotros comprendamos esta verdad. Necesitamos darnos cuenta que la oración tiene el poder para cambiar las circunstancias que enfrentamos, sí. Pero si las circunstancias no fueran cambiadas, es porque el propósito de Dios para nosotros es cambiarnos íntimamente. Muchas personas pueden decir, bueno, entonces si la oración no va a cambiar mis circunstancias, ¿para qué oramos? ¿Para qué oro si al final las cosas van a continuar igual? Es que sabes que aun cuando las circunstancias dentro de ti pudieran mantenerse en el mismo sentido y las circunstancias en torno a ti no cambiaran, lo que Dios quiere hacer a través de la oración es transformar tu corazón. Habrá ocasiones, amados hermanos, en las cuales podamos ver la respuesta de Dios a una oración. Todos nosotros en algún momento hemos experimentado la respuesta de Dios, ¿cierto o no? De hecho, nosotros mismos somos el fruto de la respuesta a una oración. Alguien oró por tu salvación. Y no creas que oró nada más una noche, se acordó de ti y ¡ay, salva a fulanito! Y ya. Perseveraron en oración y estuvieron orando por ti. Y Dios permitió diferentes circunstancias para que finalmente llegaras a los pies del Señor. Pero, amados hermanos, va a haber ocasiones en las cuales la respuesta que recibamos de parte de Dios sea diferente. Y aun cuando no tengamos una respuesta para esa situación que estamos viviendo, es ahí donde nosotros tenemos la capacidad de confiar en el Señor. Pero no vas a poder confiar en aquel que no conoces. Por eso necesitamos ser gente de oración, ser gente que esté dispuesta a buscar el rostro de Dios. ¿Para qué? Para que entonces las circunstancias que en torno a nosotros se den no puedan afectar el desarrollo de nuestra vida cristiana. Vaya conmigo por favor al Salmo 34, verso 6. Quiero compartirle un pasaje que se nos enseñó por mucho tiempo, solamente en parte. Salmo 34, verso 6. Cuando usted lo tenga, diga gloria a Dios. Dice la escritura de la siguiente manera, Salmo 34, verso 6. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. Fíjese, este pobre clamó, este pobre oró y el Señor le oyó. ¿Qué dice el apóstol Juan respecto de la oración? Dice la escritura que si oramos conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Entonces la oración que está levantando delante de Dios el salmista es conforme a la voluntad de Dios. ¿Está de acuerdo? Porque la Biblia dice, este pobre clamó y el Señor le oyó. Y luego dice la escritura, y le libró de todas sus angustias. Diga conmigo, le libró de todas sus angustias. Jamás dice la escritura, aunque nosotros damos por hecho y sobreentendemos que Dios cambió sus circunstancias, pero no es lo que la Biblia está enseñando. Nosotros damos por hecho que este pobre clamó, el Señor le oyó y cambió sus circunstancias. No dice eso la Biblia, dice que le libró de todas sus angustias. ¿Dónde se alojan las angustias? En el corazón y en la mente. Y cuando tú estás delante de la presencia de Dios, estás en el secreto con Dios, Dios comienza a liberarte de aquellas cosas que te atormentan en la mente y en tu corazón. Tal vez las circunstancias en torno a ti no están cambiando,
pero tienes una visión mucho más clara, mucho más amplia de lo que Dios quiere para ti, como resultado de haber estado en el secreto con Dios. Pero si no pasamos tiempo con Dios en oración, entonces ¿cómo vas a poder ver en medio de la crisis que estás viviendo, en medio del problema que estás enfrentando, la mano poderosa de Dios sosteniéndote? Te decepcionas de Él, dejas de orar y comienzas a alejarte. Amados hermanos, tiene que haber en nosotros un cambio en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ver nuestra relación con el Señor. No se trata de que Dios va a hacer aquello que nosotros le pidamos. Se trata de que Dios va a responder de acuerdo a aquello que esté en sintonía con su propósito para nuestra vida. Algunos de nosotros hemos llegado a escuchar expresiones como: yo no sé para qué el Señor Jesús resucitó a Lázaro si al poco tiempo lo mataron. Oiga, Lázaro cae enfermo, muere. ¿Y qué le dice Jesús a sus discípulos? Vamos a ver a Lázaro porque duerme. Ay, Señor, si duermes porque se va a recuperar, está muerto. Pero necesitamos ir porque el Padre me ha revelado en el secreto, en la intimidad, que desea resucitarlo. Llega Jesús a la casa de María y Marta, hermanas de Lázaro, y lo primero que encuentra es gente reprochándole por qué él no estuvo allí. Si él hubiera llegado antes, su hermano no hubiera muerto. ¿Saben por qué María y Marta tenían este concepto respecto de Jesús? Porque no oraban. La oración es lo que te ayuda a digerir tus crisis. Job dijo: el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre de Dios glorificado. ¿Sí o no? Era un hombre de oración. Era una persona que pasaba tiempo con Dios, conocía a Dios. ¿Y cuántos de nosotros atravesamos por una pequeña crisis y comenzamos a renegar? ¿Por qué a mí? Yo que he sido tan fiel, ni ofrendas. ¿Por qué a mí, Dios? Parece que todo el universo está confabulando contra mí. Oye, si conociéramos el corazón de Dios, entenderíamos que Él nos tiene en el hueco de su mano. Y si Él nos está dirigiendo por una senda difícil de transitar, es porque Él quiere tratar con nosotros. Pero tú puedes descubrir el propósito de esa senda y la profundidad de su amor por ti solamente en el secreto de la oración. Porque solamente en la intimidad de la oración es donde el corazón de Dios será revelado para tu vida. Ay, es que yo creía, a mí me enseñaron que todo lo que pidiera en el nombre de Jesús tenía que suceder. Te enseñaron a medias. Porque entonces, ¿cómo le explicarías a David que él estuvo ayunando, llorando y suplicando porque su primer hijo con Betsabé no muriera? Él derramó completamente su corazón, suplicándole a Dios, por favor, que no muera el niño. Y la respuesta de Dios para él fue no. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito que escapaba, que iba más allá del entendimiento de David. ¿No dice la Escritura que David volvió a unirse a Betsabé, la embarazó nuevamente y tuvo como hijo a Salomón? Y dice la Escritura, y el Señor lo amó. Fíjate el nivel de propósito para Salomón. Ya en la mente de Dios estaba que David tenía el deseo de edificar una casa para él. Y David tiene ese deseo de edificar un templo para el Señor, pero Dios le tiene que venir a decir a David: no serás tú el que me edifique casa,
porque has derramado muchísima sangre, pero será tu hijo al que yo amo. A veces nosotros nos cuestionamos por qué las cosas tienen que ser de esta manera, Dios. Y es por nuestra visión tan estrecha que tenemos por falta de orar. Si oráramos más, tendríamos un conocimiento mucho más claro, si no de las circunstancias, sí del corazón de Dios. Y eso bastaría para atravesar tu desierto sin ningún problema, sin ningún titubeo, teniendo claro que Dios te ama. Pero no lo sabemos, ¿por qué? Porque no oramos. Entonces nos cuestionamos, ¿dónde está Dios? Tu vida de oración podría hacer un enorme cambio en la forma en la cual digieres tu entorno. Este pobre clamó y el Señor le oyó y le libró de todas sus angustias. ¿Qué te preocupa hoy? ¿Qué es lo que está afligiendo tu corazón? ¿No dice acaso el apóstol Pedro, echen sobre de él todas sus preocupaciones, porque él cuida de ustedes? Yo debería viajar ligero, pero vivimos cargando demasiadas preocupaciones. ¿Por qué? Porque no somos gente de oración. ¿No dijo el apóstol Pablo, por nada estén preocupados, antes bien presenten delante de Dios todas aquellas cosas que les preocupan y que les roban el sueño en oración? Pero lamentablemente, ¿sabe una cosa? Muchos cristianos de la iglesia del siglo XXI están teniendo la oración como su último recurso. Y debería ser el primero. ¿Para qué? Para alinear nuestro corazón con el de Dios. Pero amados hermanos, si nosotros no nos estamos esmerando en conocer el corazón de Dios, difícilmente vamos a poder comprender su obra en este tiempo. Porque muchos de nosotros vamos a enfrentar situaciones para las cuales no tengamos respuesta y que nos afecten directamente en lo económico, en lo emocional, en lo social, en lo laboral, en lo familiar. ¿Cómo vamos a enfrentar esas situaciones que no podemos controlar y para las cuales no tenemos una respuesta si no somos gente de oración? Es probable que entres en una racha en la cual la gente incluso a tu lado te diga, ya hazte una limpia. Si tú eres una persona de oración, tú sabes que Dios está permitiendo esas circunstancias porque Él quiere tratar con tu corazón. Pero si no eres una persona de oración, lo vas a considerar. ¿Y qué tal si sí? ¿Qué tal si pasándome el huevo ya me retiran todos los males? Ya andas consiguiendo la herradura para ponerla detrás de tu puerta, o la palma para esconderla ahí en tu carro. ¿Dónde está puesta nuestra confianza? En el Señor. Pero tú no puedes confiar en alguien que no conoces. Y solo conocemos a Dios, escúchame, a través de la oración. Sí, las Escrituras nos dan testimonio acerca de Cristo, pero no puedes oír, no puedes discernir aquello que solo espiritualmente se puede discernir. La Escritura debe de ser discernida, porque de memoria hasta el diablo se la sabe. Solo quien comparte el corazón con Dios tiene la capacidad de entender la palabra del Señor. Y esa persona no lo tiene simplemente como un don de Dios. Se me dio el don de entender la Escritura. No, te ha sido revelada a causa de tu determinación a estar en el secreto con Dios. ¿Quieres conocer a una persona? Pasa tiempo con ella. Había un dicho por ahí que se decía, ¿no? ¿Quieres conocer a alguien? Vete a vivir con él un mes.
Y, amados hermanos, muchos de nosotros, con vergüenza lo digo, no conocemos a Dios. Tenemos información de Dios, pero no conocemos a Dios porque no pasamos tiempo con Él. Somos religiosos modernos que piensan que por asistir a la iglesia, que piensan que por dar una dádiva o por involucrarse en algún área de servicio en la iglesia, ya tienen una relación con Dios. Tenemos que avanzar en nuestro caminar con el Señor y proceder hacia un nivel de madurez tal que nos permita en su momento dar fruto. ¿No dice el salmista, y serán como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae? ¿Cuál es el secreto? Las raíces. Si un árbol no tiene raíces, aunque lo entierres en la tierra, jamás va a crecer, jamás va a dar fruto. Eso me hace recordar una ocasión que quise venderle piñas a mi mamá. ¿Qué significa esto? Bueno, pues en el lenguaje común, pues verle la cara. ¿Por qué? Porque un día dijo, ¿sabes qué, Samuel? Ella tenía 2 arbolitos afuera de su casa. Dice, quiero pagarle al jardinero para que venga y me haga una figurita. Yo, ya saben, Samuel bien inquieto. ¿Sabes qué, madre? Yo lo hago. Es más, yo tengo mis tijeras de jardinero, pero tú nunca has cortado nada. Tú déjame hacerlo. Ándale pues. No te puedo hacer figuritas, pero te voy a hacer una pelotita. Y ahí me tiene a mí dándole al árbol. En una de esas, que meto la tijera y que le vuelo una rama que para mí excedía, pero le dejé un hoyo de este tamaño. Tuzado lo dejé. Ahora que mi madre salga y lo vea, me va a matar. ¿Qué hice? Pues agarré la rama y la metí. Ahí la metí, cubrió el hoyo, salió, lo vio y dice, pues te quedaron ovalados, no eran pelotitas propiamente, pero está bien, te lo acepto. A los 5 días, esa rama que ahí puse, se secó. Mira, Samuel, cómo me viniste a molar mi árbol. ¿Y cuántos de nosotros no tratamos de aparentar y creer que tenemos una relación con Dios cuando en realidad no estamos injertados en Él? No estamos realmente conectados con Dios. Porque créeme, la conexión que tienes con Dios no se da solo por asistir a la iglesia. Se da en la intimidad con el Señor, el tiempo que pasas buscando su presencia en oración. Mira, considera lo siguiente. Muchas veces para poder conocer la voluntad de Dios para el momento o circunstancia que atravesamos y que ésta sea clara a nuestro corazón y mente, esto es importante. Porque mientras que la voluntad de Dios no sea clara a tu corazón y mente, tú vas a seguir divagando. ¿Pero por qué? ¿Y por qué a mi Dios no me lo dio? ¿Por qué Dios a mí no me respondió de esa manera? Y seguimos, y seguimos, y seguimos, y seguimos, y seguimos. Y cada cuestionamiento debilita la confianza. Diga conmigo, cada cuestionamiento debilita la confianza. Entonces, ¿qué necesitamos? Movernos en una esfera de claridad. Y necesitamos que en nuestro corazón y en nuestra mente sea clara la voluntad de Dios para nuestra vida, para ese momento que estamos atravesando. El hecho de que no tengamos una respuesta que satisfaga nuestra razón no significa que la voluntad de Dios no sea clara para nuestro corazón y nuestra mente. ¿Por qué? Porque una circunstancia que es clara para mi corazón y mi mente produce convicción, aunque yo no lo entienda. Eso, señores, es confianza, es fe. Ahora,
Muchas veces para poder conocer la voluntad del Señor para el momento o circunstancia que atravesamos y que ésta sea clara en nuestro corazón y mente, necesitamos ¿qué cosa? Perseverar en la oración, porque es en la oración donde se revela el corazón de Dios. Orar no solo es una disciplina espiritual, es un arma que Dios nos ha dado para el establecimiento de su reino, tanto en lo espiritual como en lo natural. Orar es poderoso. Solo lo menosprecian los ignorantes. Solo no oran las personas que tienen un concepto equivocado respecto de la oración. Pero orar es un arma que Dios nos ha dado para el establecimiento de su reino, tanto en lo espiritual como en lo natural. Pero principalmente, escuche bien esto, es el medio para alinear nuestro corazón con el de Dios. ¿Quieres que tu corazón y el corazón de Dios sean uno? Ora. 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 Primero a los Tesalonicenses 5:17, ¿qué dice? Se lo aprendieron, vea. Qué sencillo. ¿Queremos que nuestro corazón sea uno con el corazón de Dios? Ora. Posiblemente la situación, la circunstancia que estás viviendo es dolorosa, es difícil. Hay días buenos, hay días malos, hay días peores. Pero la oración te va a ayudar para que tu corazón jamás se desconecte de Dios. Pero si no eres una persona de oración, entonces las dudas comenzarán a hacer menguar tu confianza en Dios. Terminarás decepcionándote y vas a terminar apartándote de Dios. Vean lo que dice Lucas capítulo 18, verso 1. Dice la escritura que Jesús les contó a sus discípulos una parábola. ¿Cuál parábola? La de la viuda insistente. Pero ¿cuál era el propósito de la parábola? Vea, para mostrarles que debían orar siempre, sin desanimarse. ¿Sabes qué provoca el desánimo? La decepción. ¿Y sabes qué genera decepción? Una expectativa irreal de las cosas o de las personas. Cuando tú tienes una expectativa equivocada acerca de la oración y piensas que por orar en el nombre de Jesús Dios te debe de dar todo lo que pidas, te vas a decepcionar. Y esa decepción al paso del tiempo va a provocar en ti desánimo y vas a terminar alejándote del Señor. Días atrás encontré una imagen que me pareció muy cierta y decía lo siguiente: esta es una persona. Esto es el concepto que tienes de la persona. Dese cuenta, de aquí a acá es tu problema. Y es lo que posiblemente te va a decepcionar. Cuando tenemos un concepto equivocado respecto de la oración, nos decepcionamos. ¿Por qué razón? Porque en nuestro concepto o entendimiento, todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús nos tiene que ser dado. Y es que sí habrá cosas que Dios responda porque están alineadas con su propósito. Pero muchas veces lo que a Dios más le interesa no es que la circunstancia se alinee, es que tu corazón se alinee a Él. Marta y María le reprocharon a Jesús: si tú hubieras estado aquí, nuestro hermano no hubiera muerto. Y Jesús les dice: he venido a resucitarlo. Y Marta le dice: sí, sabemos que va a resucitar en el día final. ¿Por qué no entiendes las escrituras? ¿Sabes por qué razón Marta no entendía lo que Jesús le está diciendo? Porque no tenía una vida de oración. Porque muchas veces abrimos la escritura, le intentamos leer, nos empieza a ganar el sueño, nos aburre. Ay, es que yo no entiendo nada, mejor me voy a esperar al domingo que el pastor explica bien bonito. Ni me pones atención.
Ni me pones atención, con eso te lo digo. Entonces te vas el domingo igual de vacío. Si tú oraras más, te sería revelada la Escritura. Y entenderías los misterios de Dios. Es que hay cosas de las personas que no conocen, aquellos que tienen relación superficial. Solo aquellos que tienen una relación profunda pueden conocer y ver. Lo mismo pasa con Dios. ¿Queremos conocer los misterios de Dios? Profundicemos en la oración. Oremos más. Jesús les enseñó la parábola de la viuda insistente. ¿Para qué cosa? Para que sus discípulos entendieran que debían de orar siempre, sin desanimarse. Ay, pastor, es que me siento muy desanimado. ¿Sabes cuál es la raíz de tu desánimo? Una decepción. Y te decepcionaste porque tus conceptos eran muy diferentes de aquello que con tus ojos o con tus ideas o con tus sentimientos o con la percepción que quieras viste. El problema no está en la circunstancia, sino en la forma en la cual nosotros estamos digiriendo íntimamente aquello que en torno a nosotros está aconteciendo. Cada uno de nosotros determina, amados hermanos, el nivel de relación y profundidad que tiene con Dios. Y si algo debemos entender de la oración, su naturaleza, función y propósito, es que el reino de los cielos se establezca por encima de lo que nosotros queremos o nosotros deseamos. Porque si el propósito de Dios se cumple, Dios será glorificado. ¿Cuántos santos hombres de Dios fueron martirizados en el siglo I? ¿Cuántos hombres de Dios a lo largo de la historia no han sido apedreados, aserrados por mitad, decapitados? ¿Ustedes creen que el vivir esa experiencia les hizo titubear en cuanto a su fe? No. Los afirmó en su fe. Y hoy la iglesia del siglo XXI, si dice en el nombre de Jesús le voy a jugar al melate y no se gana nada, ya se decepcionó de Dios. Ay, guíame, espíritu, anda, tú sabes que necesito. Y empiezan ahí a jugarle al melate y al final, pues nada, perdió sus 10 pesos. Ay, Dios, no me respondiste. Si no somos así de caprichosos. Manéjelo en la esfera que usted quiere, pero usted quiere que Dios le responda como usted quiere y no necesariamente que Él sea glorificado a través de la respuesta que le dé, porque somos egoístas. Considere esto, algunos beneficios de la oración. La oración trae muchos beneficios. Y bueno, la oración nos sirve para sensibilizarnos al Espíritu Santo. ¿Quiere usted tener una mayor sensibilidad al Espíritu de Dios? Ore. El apóstol Pablo escribió cosas como estas: si el Espíritu les da vida, anden también guiados por el Espíritu del Señor. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchos de nosotros no oramos. Y como no oramos, no lo conocemos. Y como no lo conocemos, nos es muy difícil saber cuál es su voluntad, hacia dónde Dios nos quiere llevar. Si tuviéramos una relación con el Espíritu Santo, nos podríamos comunicar de una forma muy fácil. La oración nos sirve para enfocar nuestro corazón en las cosas de arriba. Si usted fuera un cristiano de oración, usted podría mantenerse enfocado en las cosas de Dios y no en las de la tierra. Pero ¿por qué nos enfocamos tanto en lo terrenal? ¿Por qué nos importa tanto lo material? Porque no estamos orando lo suficiente. ¿Se acuerda usted de aquel hombre que se acercó a Jesús diciéndole: Maestro, yo te seguiré a donde tú quieras? ¿Qué le respondió Jesús? Las aves tienen nidos y las zorras madrigueras, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Jesús no le está mintiendo.
Y no me estoy refiriendo con esto a que Jesús fuera un vago que se dormía allí en los parques. ¿Por qué? Porque Jesús tenía una casa en una de las zonas más exclusivas de todo Israel, en Capernaum. Él vivía en Capernaum, o sea, no vivía en Ecatepec como yo. Él vivía en Capernaum. Vestía bien. ¿A poco no los soldados, cuando le quitaron su túnica, dijeron: este es de un solo bordado? No la vamos a romper, echemos suerte sobre su ropa, a ver quién se la queda. Hugo Boss o Versace se le quedaban cortos a esa túnica. Hay quienes dicen: no, es que el ministro debe de ser pobre porque Jesús fue pobre. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos: denles a estos de comer, a esos 5,000 hombres, uno de sus discípulos respondió y dijo: Señor, ¿quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero? Si tuvo esa expresión es porque había esa lana en el ministerio. Entonces ya le di 3 elementos para mostrarle que Jesús tenía un nivel económico resuelto, no tenía problemas financieros. ¿Por qué entonces le dijo a ese hombre que no tenía el Hijo del Hombre dónde recostar su cabeza? Porque quería enseñarle algo mucho más amplio y enfocarlo en la voluntad de Dios. ¿A qué me refiero con eso? Que ese muchacho estaba buscando aventuras con Jesús. Yo te seguiría donde quiera que vayas. Yo sé que tú constantemente te encuentras o en Betania, o vas a Jerusalén, o estás visitando diferentes provincias. Yo quiero eso para mí. Y Jesús le dice: tú quieres eso porque ni siquiera me conoces. Me estás viendo de forma superficial. Y lo único que quiero que sepas es que tú no puedes tener parte conmigo porque tú crees que yo voy a priorizar tu comodidad, pero en el reino de los cielos se sacrifica tu comodidad para que el reino se establezca. Por esa razón es que el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Ese chavo ya se veía tomando el sol a las orillas allí en Capernaum. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Entonces, la oración nos sirve para enfocar nuestro corazón en las cosas de arriba. La oración nos sirve para aprender a descansar y depender de Dios. Solo cuando tú oras puedes descansar y depender del Señor. Lo pongo en tus manos y lo suelto en tus manos. Diga conmigo: lo pongo en tus manos y lo suelto en tus manos. Porque a veces lo ponemos en sus manos, pero nos lo llevamos de vuelta. Así no funciona. Lo pongo en tus manos y lo suelto en tus manos. Entonces usted podrá descansar y depender de Dios. La oración nos sirve para humillarnos ante Dios. La oración nos sirve para alinear nuestro corazón con el de Dios. Pero también la oración te estabiliza emocional y físicamente. Ay, pastor, es que ya me está afectando mucho el estrés de mi trabajo, el estrés de la familia. Ya me están temblando los párpados, siento que la cara se me va de lado, ya me hormiguea el brazo, ya me está hormigueando. Ay, ayúdeme. Ore, desahógese en la presencia de Dios, busque a Dios. Hasta sus problemas gástricos. Porque sin que levante la mano, ¿cuántos de ustedes tienen colitis nerviosa? Ay, apenas tengo un problema y míreme. Nah, son los tacos, pero usted se justifica en la colitis. Supongamos que sí, se lo acepto. Si usted pasara más tiempo en oración, se preocuparía menos y tendría menos problemas intestinales. ¿Podría dormir mejor? Rejuvenecería. A las pruebas me remito. Rejuvenecería si usted estuviera en la presencia de Dios. ¿Qué dice la escritura de Moisés? ¿No que bajó de la montaña y su rostro brillaba? Y no era de grasa, era de la gloria de Dios. ¿No le gustaría a usted verse rejuvenecido? Ahí está.
Ya anda pensando usted en los hilos rusos y que una jaladita por aquí, una por allá, botox aquí, botox allá. Ore. Y cuando ore, para que no se arrugue, sonría. Porque si usted ora y se aflige, mira cómo le va a quedar su cara. La experiencia de pasar tiempo con Dios es la que cambia la vida. La oración le estabiliza emocionalmente, descansa, tiene paz, se siente amado. Usted no sabe la cantidad de gente en el ministerio que me ha tocado saber de parálisis faciales, problemas sin fin a causa del ministerio. Y de allí es que muchos dicen, no, es que el ministerio acaba. El ministerio se disfruta cuando estás en la presencia de Dios. Concluimos con la siguiente cita y dice el Salmo 23 versos 4 y 5: aun si voy por valles tenebrosos no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. David se describe a sí mismo como una oveja que necesita y requiere del cuidado de Dios, y que sabe que aun cuando las circunstancias difíciles estén en torno a él está confiado. Dice, tu vara de pastor me reconforta, dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Note ese detalle. Fácil hubiera sido que al orar Dios hubiera disipado a sus enemigos y después le hubiera presentado a David un banquete, pero Dios no cambió sus circunstancias, porque Dios quería tratar con su corazón para que él estuviera preparado para disfrutar de lo que Dios tenía para él en presencia de sus enemigos. Aleluya. Quisiéramos que Dios cambiara nuestras circunstancias, pero muchas veces en su sabiduría Dios dirá, dejaré las circunstancias como están, pero cambiaré tu corazón. Y luego dice la Escritura, has ungido con perfume mi cabeza. Otras traducciones dicen, has ungido con aceite mi cabeza. ¿Es aceite o perfume? Cuando usted encuentre una contradicción en la Escritura, es la puerta para una revelación. Es aceite aromático. Y ese aceite aromático tiene una función en la oveja. Las ovejas, por naturaleza, son animalitos que desprenden un aroma muy fuerte. Y esto atrae moscas. Diga conmigo, atrae moscas. Y las moscas las torturan muchísimo a las ovejas. Las hacen sufrir en sus oídos, en sus ojos, en sus fosas nasales. Y el pastor, cuando nota que una de sus ovejas está sufriendo, derrama sobre su cabeza un aceite aromático que trae descanso a la oveja. No desaparece las moscas, pero le sirve como una capa protectora que le impide a la mosca morderla, lastimarla, herirla. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra naturaleza humana estamos rodeados de tantas circunstancias que nos lastiman, que nos hieren, que nos decepcionan, que nos duelen? Y necesitamos ese tiempo con nuestro pastor para que derrame ese aceite aromático sobre nuestra cabeza. No hace que las moscas se disipen, pero me protege de ellas. Tal vez tu circunstancia no está cambiando, pero tienes la libertad para poder transitar por ese proceso doloroso. Por eso la Escritura dice, este pobre clamó y el Señor le oyó y quitó todo aquello de él que le preocupaba. Quitó de él todo aquello que le afligía. Y entonces tuvo un corazón lleno y agradecido con Dios. Tú no puedes tener un corazón lleno, tú no puedes tener una copa rebosante si tú no has experimentado el amor y la misericordia de Dios. Y eso solo se experimenta en la intimidad de la relación, donde hay complicidad, donde hay profundidad, donde hay entrega, donde hay exclusividad. Ahí es donde puedes decir,
yo soy tuyo y tú eres mío. ¿Quiere tener paz en su alma? ¿Quiere tener paz en su corazón? A pesar de las circunstancias dolorosas que está viviendo, ore, ore. Porque orar siempre es bueno. Porque orar siempre es bueno. Porque orar siempre es bueno. Siempre es bueno orar. Siempre es bueno buscar a Dios. Siempre es bueno decirle a Él: esto me sucede, esto me acontece. Dios, te necesito. Billy Graham, uno de los más grandes predicadores de la historia de la humanidad, dijo: dobla las rodillas y ora hasta que tú y Dios sean amigos íntimos. ¿Qué tan fuerte es tu relación con Dios? Tan fuerte como es tu vida de oración. ¿Qué hace fuerte a una relación de pareja? La comunicación. Rompamos con la idea de que es que si hay comunicación quieres ejercer control. No. Si hay comunicación hay seguridad. Si hay seguridad hay paz. Hay libertad. Queremos profundizar en nuestra relación con el Espíritu. Tengamos comunicación con Dios, y esto se logra a través de la oración. Póngase de pie y vamos a dar gracias al Rey. Oh amado Espíritu, te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor, por tu bondad. Oh precioso Espíritu Santo, obra en nuestra vida, amado Dios. Despierta nuestro corazón a ti. Despierta nuestro corazón a la oración. Dígale al Espíritu Santo: despierta en mí el deseo de orar. Si usted está atravesando por problemas, por luchas, por dificultades, por carencias, o todo en su vida está bien, usted necesita la oración. Necesitamos orar más. Necesitamos convertirnos en un pueblo de oración. Necesitamos ser una iglesia de oración. Oh precioso Espíritu Santo. Oh precioso Espíritu Santo. Oh glorioso, maravilloso Dios. Eres bello, eres bueno. Despierta nuestro espíritu a ti y pone en nosotros un hambre por ti a través de la oración. Glorifícate, glorifícate, precioso Espíritu Santo. Obra en nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya.